Buen día, mi nombre es Jorge Pérez, médico residente de primer año de la Escuela Superior de Oftalmología. El día de hoy vamos a hablar del capítulo 8 del texto Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors de la Academia Americana de Oftalmología. El objetivo es repasar de forma clínica y patológica la anatomía, desarrollo y alteración del cristalino y las entidades inflamatorias y quirúrgicas más importantes asociadas. Primero vamos a hablar sobre las estructuras clave del cristalino y por qué son relevantes. Después sobre el desarrollo embriológico, cómo se relaciona con las anomalías congénitas y la catarata pediátrica. También cómo clasificar catarata por el mecanismo de edad, metabólicas, traumáticas o farmacológicas. Por último, qué entidades inflamatorias clásicas se asocian al cristalino también. Hablando sobre la anatomía general, es una estructura avascular, transparente, biconvexa, que se encuentra detrás del iris y delante del vítreo, suspendida por las zónulas. Histológicamente debemos de pensarlo como la cápsula, el epitelio anterior, las fibras corticales y núcleo. La transparencia depende de la organización extremadamente regular de las fibras, las proteínas cristalinas estables, la hidratación controlada por las bombas iónicas del epitelio y la ausencia de vasos y de organelos en fibras maduras. Embriológicamente, el cristalino proviene del ectodermo superficial. Se forma la placoda del cristalino, luego la vesícula y después se diferencian las fibras primarias que llenan la vesícula formando el núcleo embrionario. Posteriormente, a lo largo de la vida, el epitelio ecuatorial sigue generando fibras secundarias, lo que explica por qué el cristalino crece continuamente. Esto es clave también para entender por qué en ciertas agresiones en momentos específicos de desarrollo se generan patrones típicos de catarata o anomalías como persistencia del vítreo primario o opacidades nucleares congénitas. La cápsula es la membrana basal más gruesa del cuerpo humano. Es producida por el epitelio anterior y esto nos da dos aspectos clínicos importantes. Es una barrera relativamente resistente, pero puede romperse en trauma o cirugía, generando también salida del material del cristalino y una reacción inflamatoria. También es el andamiaje para la cirugía de catarata, al momento de hacer la capsulorhexis, también el soporte de la entrada intraocular, y más adelante vamos a hablar sobre la opacificación de la cápsula posterior. Es importante saber que es mucho más gruesa en el polo anterior y especialmente se va haciendo más gruesa con la edad. Tiene un promedio de 14 micras, mientras que en el polo posterior, que es la región más delgada, especialmente en la parte central, tienen promedio de 4 micras, llegando incluso en ciertos casos a 2 micras. Y también es más gruesa en la zona periférica, que es donde se insertan las fibras zonulares. El epitelio anterior es metabólicamente activo. Esto ayuda a regular la homeostasis iónica y la hidratación dentro del cristalino, que es importante para la transparencia. También es el origen de ciertos cambios como la fibrosis capsular que mencionábamos anteriormente o alguna metaplasia, y también participa en la opacificación capsular posterior por migración y proliferación de células epiteliales residuales tras una cirugía. En
patología también el epitelio puede fallar o se altera el balance de agua y proteínas y el cristalino pierde la transparencia. Podemos ver en la imagen que dejamos de observar células epiteliales a la altura del ecuador o en el bow, como se le menciona. En la zona posterior no tenemos nada de células y las fibras en el cristalino se alargan desde el ecuador y se acomodan en capas. Al madurar estas pierden núcleo y los organelos y se depositan sobre las antiguas en un arreglo lamelar. La organización en suturas y capas explica los patrones clínicos como las opacidades corticales suelen ser en radios o espículas y las nucleares se asocian a cambios del núcleo con la edad, como el endurecimiento y la coloración amarillenta hasta brunescente. Esto nos ayuda para clasificar la catarata por la localización, ya sea nuclear, cortical, subcapsular posterior, anterior y también por su madurez. Hablando sobre las fibras sonulares, estas sostienen el cristalino y se insertan en la cápsula tanto anterior como posterior a lo largo del arco del ecuador. Estas se anclan al epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar, que serían también la pars plana y los valles de pars plicata. Están compuestos por una fibrilina, que también se le conoce como glicoproteína elástica, y tiene un rol funcional de moldear el cristalino para la acomodación con la relajación y contracción del músculo ciliar. Hablando ya de anomalías del desarrollo, lo importante es identificar si hay alguna alteración en el tamaño, como microfaquia o esferofaquia, alguna alteración de la posición del lente por subluxación o luxación de las zónulas también, una persistencia de estructuras embrionarias como la membrana pupilar persistente o una persistencia del vítreo primario, también dependiendo del caso. En la clínica pediátrica siempre hay que pensar en el impacto visual por ambliopía, entonces esto se trata de manejarlo de manera temprana para evitar consecuencias graves a la visión. Esto puede asociarse a microftalmia, microcórnea, cuando tenemos también ciertos síndromes sistémicos como síndrome de Alport y síndrome de Lowe, también ya vamos a ver los efectos que puede tener. Y otros ejemplos como la faquia congénita, lentíconol y lentiglobo y la catarata congénita. La subluxación del cristalino se asocia a un daño sonular. Esto puede ser como por etiologías como Marfan, típicamente superotemporal. También la homocistinuria, que es frecuentemente una subluxación inferonasal. Puede ser por trauma, pseudoesfoliación y otras degeneraciones sonulares también. La faquia congénita se puede ser primaria o secundaria. En la primaria debe
es por una ausencia histológica del cristalino que es causado por un fallo de inducción. Se asocia a algunas variantes patogénicas homocigotas en el gen FOXE3 y suele acompañarse de anomalías oculares severas como la microftalmia. En el caso de las secundarias, el cristalino se desarrolla pero se puede reabsorber o extruir, como en el caso de un paciente infectado con rubéola congénita. Hablando sobre el lentícono y el lentiglobo, esto es una forma de formación de la superficie anterior o posterior. El lentícono es cuando tenemos una deformación cónica y el lentiglobo cuando tenemos una deformación esférica. En la clínica lo podemos observar en retroiluminación, se puede ver como una gota de aceite. Tenemos el caso particular del síndrome de Alport, que es se observa un lentículo anterior bilateral, y en el caso del lentícono posterior, este es el más común, suele ser esporádico, unilateral, y también se puede asociar a una catarata congénita. También podemos hablar sobre la inflamación por Corynebacterium magnes, que causa una endoftalmitis, normalmente postquirúrgica por catarata, que puede tardar de meses a años. La agente más frecuente es el C. acnes y Staph epidermidis, y este puede secuestrarse entre el lente intraocular y la cápsula posterior, ya que es un ambiente relativamente anaerobio. Y en caso de hacer realizar una histología, podríamos ver bacterias dentro de fragmentos capsulares o placas intracapsulares. En el caso de la uveitis facoantigénica, este es un cuadro inflamatorio granulomatoso por una exposición del sistema inmune antígeno del cristalino tras una ruptura capsular. Puede ser por trauma o una cirugía. Se presenta como una uveitis intensa, a veces con precipitados queráticos. Puede haber dolor, fotofobia y también hipertensión ocular. Histológicamente se describen granulomas y una respuesta inflamatoria alrededor del material del cristalino. Y el manejo clínico incluye el control inflamatorio. Si esto persiste, el estímulo antigénico, hay que remover el material residual del cristalino. La uveitis facolítica, este es causado por una fuga de proteínas del cristalino al momento de tener una catarata hipermadura o una morganiana. La cápsula puede permanecer intacta, pero se pueden filtrar ciertas proteínas al momento de expandirse la cápsula y de estirarse. En este caso, los histiocitos cargados de proteína pueden obstruir la malla trabecular y también se puede provocar en algunos casos un glaucoma por facolítico al haber mucha inflamación y obstrucción glandular. Es un cuadro importante porque se resuelve tratando la catarata y controlando la presión. Si esto no se resuelve, puede haber daño irreversible al nervio óptico. Hablando sobre las cataratas, la forma práctica de abordarlas es por edad de presentación, la localización, si es nuclear, cortical, subcapsular posterior, también por la causa, si es puede ser por la edad, por trauma, alguna alteración metabólica, fármaco o inflamación. En patología muchas veces podemos ver proteínas alteradas, hidratación anormal, vacuolas o agregación de cristalinas y cambios degenerativos, pero esto no predice o no se correlaciona siempre con la transparencia del lente.
En el caso de la cápsula, cuando tenemos una catarata, podemos ver o de una degeneración capsular, podemos ver un engrosamiento leve que se debe a una proliferación epitelial patológica o una inflamación crónica. Tenemos también algunas alteraciones por depósitos pigmentados por metales con afinidad pues específicamente a estas membranas basales. Tenemos el caso de la chalcosis, que es por depósito de cobre, y la argirosis, que puede ser por depósito de plata. También tenemos la catarata subcapsular posterior. Este es debido a una alteración epitelial. Tenemos un desorden en el ecuador y hay migración de células epiteliales hacia la cápsula posterior. Estas células pueden hincharse por retención de proteína y podemos observar las células de Weddell. Este tipo de catarata es bastante importante porque al estar en la zona mayormente central de la cápsula posterior afecta o compromete bastante el eje visual. Y tenemos en la foto un ejemplo de una placa subcapsular. Tenemos también la duplication cataract. Esta es una inflamación, isquemia o trauma que pueden inducir una metaplasia epitelial. El epitelio se transforma en células tipo fibroblasto y forma una placa fibrosa, y tras resolver el estímulo, el epitelio puede secretar una nueva cápsula. Esta cápsula o duplication cataract se forma al rodear la placa con una segunda cápsula. También tenemos la opacificación capsular posterior. Tras extracción extracapsular, el epitelio residual puede proliferar y este va cubriendo la superficie interna de la cápsula posterior, produciendo una opacificación. Es de las complicaciones tardías más comunes de una cirugía. Podemos observar una fibrosis y pliegues capsulares. También se pueden formar unas masas globulares que se les llama perlas de Elschnig, y clínicamente puede producir una disminución visual o deslumbramiento, pero tiene un tratamiento que es la capsulotomía con láser YAG, si es el caso. También tenemos el anillo de Sommering o una catarata secundaria, que se produce por un secuestro de fibras proliferantes en la región ecuatorial. Forma un remanente en forma de dona dentro del saco capsular y puede coexistir con lente intraocular, en el saco o en el sulcus. La relevancia es que puede influir en la estabilidad del saco y el manejo quirúrgico. Tenemos también los Glaucomflecken, que son causados por una elevación aguda de la presión intraocular y causan una necrosis focal del epitelio anterior. Y también, esto causaría unos parches blanquecinos subcapsulares anteriores. Y también similarmente, esto puede ser causado por un depósito de hierro tóxico en epitelio cristalino, se vería algo similar. Y en histología se podría observar con tinción de Pearls o azul de Prusia para observar el hierro. Hablando un poco más sobre las cataratas, tenemos también que mencionar que
La catarata congénita, que aquí es importante detectar si es unilateral o bilateral y buscar causas sistémicas. Tenemos también cataratas metabólicas que pueden observarse en diabetes, que pueden acelerar la catarata por cambios osmóticos. Galactosemia puede producir una catarata por acumulación de galactitol, que puede ser reversible si se trata temprano. Y tenemos también cataratas producidas por fármacos. En el caso de corticosteroides que asocian una catarata subcapsular posterior, también hay otros insultos como radiación y ciertos fármacos que pueden favorecer opacidades específicas. Y siempre que veamos una catarata subcapsular posterior en un paciente relativamente joven, debemos preguntar si hay uso de esteroides, inflamación ocular crónica o exposición a radiación. Tenemos la catarata morganiana o con catarata cortical, que puede presentar una degeneración cortical que causaría una hinchazón hidrópica de fibras y una licuefacción progresiva. Estas se pueden observar también como glóbulos morganianos en el espacio entre las fibras. Y también tenemos la catarata morganiana, que es cuando la corteza empieza a licuarse, el núcleo desciende y la cápsula se puede arrugar. La nuclear tenemos un endurecimiento por compresión crónica y cambios de color, amarillo y hasta brunescente. En el caso de las neoplasias, los tumores primarios cristalinos son muy raros. Lo relevante es reconocer qué masas aparentes a nivel del cristalino, pues muchas veces son opacidades densas, pues membranas o proliferación epitelial postquirúrgica. También pueden ser lesiones adyacentes que pueden simular un origen cristalino. Para terminar, entonces, los mensajes clave: la cápsula es una membrana basal acelular, la cápsula posterior es la más frágil, el epitelio anterior o ecuatorial es el motor de crecimiento y muchas cataratas también. Tenemos la catarata francoantigénica, que es cuando tenemos una cápsula rota por cirugía o por trauma y produce una reacción granulomatosa. La facolítica es cuando tenemos una fuga lenta con una cápsula intacta, que esto es cuando hay permeabilidad de la cápsula relacionada con una catarata muy madura. Tenemos degeneraciones post cirugía como la opacificación de la cápsula posterior, las perlas de Elschnig o la Neuen-Sommering, que derivan del epitelio residual que ha quedado. No hay neoplasias primarias del cristalino, pero sí asociaciones sistémicas con opacificación prematura, como mencionábamos la diabetes, que hace que la catarata sea más temprano por los cambios osmóticos del sorbitol, la galactosemia, que puede causar catarata en lactantes o niños. Tenemos también trastornos del tejido conectivo como Marfan, que pueden causar luxación o subluxación del cristalino, homocisteinuria, que puede causar una ectopia lentis y un riesgo trombótico también. Y también recordar el uso sistémico de esteroides puede causar también una catarata subcapsular posterior. Siempre que tengamos un paciente joven con catarata, debemos pensar en una causa sistémica. Muchas gracias.